Yo quisiera en esta noche invitarlos a ustedes a que vayan conmigo a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses y vea conmigo el capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Son los pasajes bíblicos con los cuales me gustaría en esta noche poder reflexionar junto a ustedes. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. En la mañana de hoy estuvimos reflexionando al Salmo, relacionado al Salmo 139, y estuvimos utilizando una expresión griega de los filósofos antiguos que Pablo utilizó para referirla a la persona de Dios cuando dijo: porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y desde luego, como resultado de esa reflexión, quise entonces meditar un poco sobre la introducción de esta carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y la razón de reflexionar sobre ella es precisamente para ver si podemos en alguna medida alcanzar un poco de razonamiento bíblico, de razonamiento espiritual, en términos de algunas de las cosas que merodean en nuestro entorno, de la forma y manera como las miramos, de la forma y manera como las interpretamos. Desde luego, nosotros los seres humanos traemos unos lastres en la experiencia de nuestra vida que nos llevan en muchas ocasiones a actuar de manera muy generalizada y juzgamos de manera muy generalizada y llegamos a conclusiones de manera muy generalizada. De hecho, muchas veces pensamos que si en una comunidad nos encontramos con 5 orgullosos, pensamos que la totalidad de la comunidad es una partida de orgullosos, ¿verdad? Y si en una comunidad nos encontramos con 5 humildes, pensamos que la totalidad de toda la comunidad es de gente humilde. Y desde luego muchas veces no sabemos trabajar un poco con esto de la realidad de la naturaleza humana y de la forma y manera como Dios nos ve y como Dios interactúa dentro de esta realidad humana en la que estamos inmersos. Una de las cosas que a mí me llama la atención es, dentro del marco del Apocalipsis, es el mensaje a las 7 iglesias. Fíjese que cuando usted observa las referencias que se dan con respecto a cada una de las iglesias, uno pues a simple vista puede llegar a unas conclusiones. Uno puede decir: la iglesia de Filadelfia es así, que es una extraordinaria iglesia. Es la iglesia del amor fraternal.
Es una iglesia espiritual, es una iglesia maravillosa, es una iglesia exquisita y extraordinaria. Y después puede dar un saltito por ahí y decir la iglesia de Sardis. Pues la iglesia de Sardis como que se debate entre dos personalidades, como que a veces es espiritual y otras veces no lo es. Pero cuando llegamos a la iglesia de Laodicea, ahí sí que esta botó la bola y estilló el bate. Cuando llegamos a la iglesia de Laodicea, de inmediato decimos, esa es una iglesia perversa. Esa es una iglesia mala. Esa es una iglesia inservible. De hecho, Dios dijo que la vomitaría o la vomitó de su boca, porque hasta en eso llegamos, ¿no?, en nuestras conclusiones. Y lo que perdemos de perspectiva es el mensaje más adelante que se dice de las 7. ¿Y sabe qué se dice de las 7? Que Dios las tiene a las 7 en su mano. De hecho, dice que Dios camina alrededor de ellas, interactúa con ellas, porque Dios mira las circunstancias de nuestra naturaleza distinto a como nosotros la miramos. De hecho, Jesús no fue un bobo. Cuando Jesús vio a Mateo, sabía qué había en la psiquis de Mateo. Y cuando vio a Pedro, sabía qué había en la psiquis de Pedro. Y cuando vio a Juan, sabía qué había en la psiquis de Juan. Y cuando vio y llamó a cada uno de sus discípulos, él sabía qué daban, hasta qué nivel, qué experiencia de vida, qué conducta iban a asumir dentro del proceso del discipulado. Pero entonces, ¿por qué los llamó? ¿Por qué los invitó a venir hacia él? ¿Por qué a unos los llamó de estar pescando para decirle, los voy a convertir en pescadores de hombres? Y cómo a otros que andaban robando en su función de publicarlos, les digo, voy a convertirlos en mis discípulos? Por una sencilla razón, porque nosotros miramos en la inmediatez. Dios ve en las posibilidades. Nosotros miramos en lo que prejuiciadamente observamos y concluimos, pero Dios ve más allá de nuestra realidad y se ocupa de trabajar con nuestras posibilidades. Y desde luego, cuando uno mira cada una de las cartas y cada uno de los mensajes que uno encuentra dentro de la experiencia de los evangelios, uno descubre que el propósito, el plan y la meta de Dios es trabajar de manera individual con cada uno de nosotros, precisamente porque ya estamos en Él, porque ya nos movemos en Él, porque ya existimos en Él, porque ya le pertenecemos. Y a pesar de nuestra realidad humana, Dios sigue trabajando con nosotros para lograr cumplir su propósito en nosotros. De hecho, a veces pienso que si tuviéramos ojos espirituales y pudiéramos mirarnos con ojos espirituales, tal vez pudiéramos ver el letrero que exhibimos en nuestro interior. ¿Y usted sabe qué dice ese letrero? Perdonen los inconvenientes, pero está bajo reconstrucción. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios está trabajando con cada una de nuestras capacidades de virtud y está trabajando también con cada una de nuestras incapacidades. Dios está trabajando con aquellas cosas que nosotros podemos lograr al máximo y está trabajando con aquellas cosas que nosotros todavía llevamos a medias.
El plan y el propósito de Dios para con nuestra vida no ha concluido. Usted no debe sentirse frustrado ni por lo que Dios ha hecho en usted, ni tampoco debería sentirse frustrado por lo que Dios está haciendo en la vida del que está al lado suyo. Lo que es importante es que todos entendamos que de una u otra forma, de una u otra manera, el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros para formar el propósito, el plan, la meta, el objetivo que Dios ha dispuesto realizar en cada uno de nosotros. Amén. En las cartas que Pablo les escribe a las iglesias, siempre el apóstol San Pablo se identifica con los rigores de su título. Y de hecho lo hace probablemente como resultado de aquella gente que le quiere negar el privilegio, de aquella gente que le quiere negar lo que él llama el derecho a llamarse apóstol. Y por lo general, siempre que Pablo escribe, él dice: yo apóstol de Jesucristo. Sin embargo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, y cuando le escribe a Filemón, y cuando le escribe a la iglesia de Filipo, la carta a los filipenses, Pablo no hace alarde de su título. Simplemente interpreta que sus destinatarios son amigos. Y para con sus amigos, él necesita conducirse como amigo. Y en lugar de presentarse con esa carta que tanto él defiende, con ese derecho que tanto él cuida y protege de llamarse apóstol de Jesucristo, en la carta a los de Tesalónica, a Filemón y a los de Filipo, el apóstol San Pablo simple y llanamente se identifica como siervo. Desde luego, para algunos de nosotros hoy, el término siervo se ha convertido en un cliché de prestigio. Pero lo que esto significa es esclavo. Pablo lo que está diciendo es: yo soy esclavo, esclavo de Jesucristo. Y desde luego me parece que sería importante poder considerar por qué frente a sus amigos, por qué frente a esta comunidad o a estas comunidades, el apóstol San Pablo obvia el título que posee, el título que tiene como resultado de su llamamiento, para mera y sencillamente llamarse esclavo. ¿Qué es lo que Pablo quiere comunicar cuando dice: yo soy esclavo de Jesucristo? Pues lo que él quiere comunicar es que él es posesión total y absoluta de su Señor y de su Salvador. Ojalá en la vida y en el corazón de todos y cada uno de nosotros podamos llegar a esa plena conclusión. Ojalá en la experiencia de cada uno de nosotros podamos llegar a esa afirmación. Ojalá nosotros podamos un día entender que a fin de cuentas el título por excelencia que debemos ostentar en la vida es el de ser esclavos de Jesucristo. Es el de poder entender y decir: mi vida le pertenece total y absolutamente al Señor. Mi vida le pertenece total y absolutamente a su voluntad. Yo no existo para otra cosa, sino para cumplir la voluntad de Dios. Yo no aspiro a otra cosa, sino el poder sujetarme a la voluntad del Dios del cielo. Ojalá en la experiencia de todos y cada uno de nosotros pueda haber como consigna, pueda existir como propósito y como meta el que nuestra finalidad es vivir una experiencia de total y absoluta obediencia a nuestro Señor. ¿De qué trata la experiencia de nuestra relación con el Señor?
sino el de una total y absoluta obediencia a Él. En las Sagradas Escrituras encontramos al profeta Amós llamándose a sí mismo esclavo de Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos al profeta Jeremías llamándose a sí mismo esclavo de Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos a Moisés, encontramos a Josué, encontramos a David llamándose a sí mismo esclavos de Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos al apóstol San Pablo llamándose a sí mismo esclavo de Dios. En medio de una sociedad donde hemos llegado a creer que lo más importante es un título, ojalá todos podamos llegar a la conclusión que en efecto tenemos uno, y el que por excelencia debemos exhibir es que somos esclavos de Jesucristo. Y somos esclavos de Jesucristo porque hemos determinado que nuestra vida, de forma total, de forma absoluta, le pertenezca a Él. Porque hemos determinado que todo lo que Él plantee, que todo lo que Él postule, que todo lo que Él exija para nuestra vida, nosotros lo vamos a obedecer sin ninguna dilación. Ser esclavo de Jesucristo. En el reino al revés. En el reino al revés. No en el humano, en el reino de Dios. Ser esclavo de Jesucristo equivale a ser como Él. Hay otro dato que a mí me llama la atención. Dentro de esa introducción de esta carta del apóstol San Pablo a los filipenses, él se llama a sí mismo esclavo y a sus destinatarios los llama santos. A los santos que están en Filipo, a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Corinto. A mí me llama tanto la atención porque Pablo lleva una pelea con los de Corinto atroz. Sin embargo, aún peleando con ellos, les llama santos. Pablo lleva una pelea atroz con los de Galacia y aún peleándose con los hermanos gálatas, les llama santos. Entre paréntesis, ¿cómo le llamamos con aquellos a quienes tenemos diferencias? ¿Cómo nos referimos a aquellos con los que tenemos tal vez alguna disputa? ¿Cómo les identificamos? El apóstol San Pablo no juega en su planteamiento cuando le dice a los hermanos a quienes les va a destinar una carta: ustedes son santos. Y desde luego tenemos que preguntarnos, ¿qué entendemos por santo? ¿Qué entendemos por santo? De hecho hay un chiste bien gracioso sobre eso. Se cuenta que en una ocasión habían dos hermanos que eran traviesos y terribles dentro de una iglesia, y eran el mayor obstáculo para que la iglesia creciera y para que la iglesia se desarrollara. Y desde luego los pastores que iban a esa iglesia, huyéndole a esos dos hermanos, preferían renunciar e irse. Pero un día llegó un pastor que decidió ponerle el cascabel al gato.
y empezó a confrontar a los dos hermanos, y a confrontarlos, y a la gente le encantó tanto que el pastor confrontara a aquellos dos individuos, que entonces la gente empezó a venir a la iglesia y asistir, al punto que la iglesia se hizo pequeña. El pastor anunció que próximamente iba a desarrollar un proyecto de expansión, y que ese proyecto de expansión costaría $100,000. El domingo que él lo anunció, por la noche, uno de los dos hermanos murió. Y cuando él murió, al otro día por la mañana llegó el hermano que le sobrevivió a la oficina del pastor y le dijo: pastor, ¿supo de la muerte de mi hermano? Y el pastor le dice: sí, supe de la muerte de su hermano. Anoche mismo me llamaron a mi casa para informarme la muerte de su hermano. Cuánto lo lamento. A renglón seguido, este hermano le dijo: pastor, usted dijo anoche que la iglesia necesitaba para desarrollar el proyecto de expansión. ¿Cuánto fue que usted dijo? Y dijo: bueno, son $100,000 lo que necesito. Y de inmediato el hombre sacó su chequera y dijo: pastor, en memoria de mi hermano, escribió $100,000. Aquí tiene el dinero que usted necesita para la expansión del templo. Cuando el pastor miró aquel cheque de $100,000 y supo que se había muerto ya uno de los dos, fue a extender la mano para agarrar el cheque, pero cuando fue a agarrar el cheque, el hermano echó el cheque hacia atrás y le dijo: se lo doy con una condición. ¿Cuál condición? Que usted diga en el funeral que mi hermano era un santo. Si usted dice que mi hermano era un santo en el funeral, usted recibe el cheque. Mire cómo eran los dos hermanos estos. El pastor agarró el cheque. Al otro día era el funeral. El pastor llegó al cementerio y allí se dirigió a los presentes. Y estando en cuerpo presente el difunto, el pastor dijo estas palabras: ustedes ven este hombre dentro de este ataúd. Era tiempo ya que el Señor se lo llevara. Era tiempo ya de que muriera. Este hombre fue un escándalo a esta iglesia. Este hombre trajo grandes y serios dolores a esta comunidad. Este hombre fue un mal padre. Este hombre fue un mal hijo. Este hombre fue un mal hermano. Este hombre dio un pésimo testimonio de la fe cristiana. Y su hermano, que estaba sentado en primera fila, viendo la injusticia que estaba cometiendo el pastor y la falta de compromiso, de momento sacó la chequera como para acordarle al pastor: acuérdate de los $100,000. Y a renglón seguido el pastor dijo: pero comparado con su hermano que está aquí a mi lado, este hombre era un santo. ¿Qué entendemos por santo? Cuando Pablo le dice a los creyentes de Gálatas: santos en el Señor, ¿qué entendemos por santo? Cuando Pablo le dice a los cristianos de Corinto: santos en el Señor, para luego decirles: ustedes me tienen hasta las narices, ¿qué entendemos por santo? ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo? Dicho sea de paso, todos y cada uno de ustedes son santos. Algunos abren los ojos y dicen: no puedo creerlo. Yo soy un santo. ¿Qué entendemos por santo? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que somos santos? ¿Es que acaso ser santo equivale a que no nos dé coraje? Ser santo equivale a que no cometamos errores. Ser santo equivale
a que no fallemos. Ser santo equivale a poseer una aureola sobre nuestra cabeza. Usted no tiene idea la cantidad de gente que se le acerca a mi esposa y le dice: usted es una mujer afortunada, usted se ha casado con un santo. Yo digo: como los tengo engañados a todos. Y me dice: y la verdad es que ellos se lo creen. ¿Qué equivale? ¿Qué equivale dentro de la experiencia de la fe? Ser santo. Si yo pregunto ahora, ¿cuántos santos hay aquí? Todos. Porque santo es alguien que es diferente a los demás, porque se ha apartado en su propósito para ser diferente. Santo es el apóstol San Pablo cuando me dice a mí en su escritura: no es que yo lo haya alcanzado, sino más bien que prosigo a la meta, prosigo al blanco del soberano llamamiento que es Cristo Jesús. ¿Qué entendemos por santo? Cuando miramos en las Sagradas Escrituras, Dios llamó a los sacerdotes santos. Y cuando usted lee la historia del sacerdocio de Israel, casi se presigna. ¿Cómo es posible que Dios llame a los sacerdotes santos con la conducta que ellos tenían? ¿Por qué eran santos? Eran santos porque hacían un trabajo diferente a los demás. El diezmo en Israel era denominado como santo, y simplemente era denominado como santo porque se usaba para una finalidad diferente y distinta al uso que cualquiera otro le daba al dinero. La parte central del santuario, la parte central del templo, se le denominaba el lugar santo, y no era porque en él había unas virtudes religiosas, simplemente se le llamaba el lugar santo porque era diferente a todos los demás lugares en términos de propósito. Cuando usted lee la historia de Israel, la historia de Israel está llena de planteamientos que indignan. La historia de Israel está llena de planteamientos que incomodan. La historia de Israel está llena de planteamientos que uno comienza a poner signos de interrogación. Pero sin embargo, a Israel Dios le llamó nación santa. ¿Por qué era una nación santa? Porque tenían un propósito demarcado en Dios. Y tú eres santo y tú eres santa, no porque no cometes errores. Tú eres santo y eres santa no porque eres perfecto. Somos santos no porque llana y sencillamente hemos logrado convertirnos en individuos y en personas cuya conducta es inmaculada. No, somos santos porque en Él existimos. Somos santos porque en Él nos movemos. Somos santos porque en Él estamos. Somos santos porque la gracia de Dios nos alcanzó. Somos santos porque la gracia de Dios nos tomó de la mano. Somos santos porque la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario nos borró nuestros pecados. Y somos santos porque Dios ha demarcado en la vida de todos y cada uno de nosotros un propósito particular. Y en la medida en que tú y yo entendamos el propósito particular de Dios para nuestra vida y caminemos hacia ese propósito, Dios nos habrá de entender santos. Una de las cosas que invoca la fe cristiana es que cuando los judíos, como resultado del rechazo a Jesús, renunciaron
al título de santidad como nación. La cristiandad entonces interpretó que ahora ese título le pertenecía a la iglesia. Y note bien que cuando Pablo se refiere a los cristianos de su tiempo, que son santos en Cristo Jesús. Santos en Cristo Jesús. Santos en Él. Note bien que fue el mismo apóstol San Pablo en su carta en el libro de los Hechos, predicándole precisamente a la comunidad de los atenienses. Es el apóstol San Pablo el que habla precisamente de que en Él estamos, en Él existimos, en Él nos movemos. Nuestra vida está total y absolutamente inmersa en la gracia y en el cuidado de nuestro Dios. Desde luego, para el apóstol San Pablo, que es el postulante de que Cristo es la imagen del Dios invisible, nosotros, los creyentes, somos santos y vivimos en la experiencia de la santidad porque estamos en Dios, porque pertenecemos a Dios, porque hemos sido declarados para Dios. Somos santos porque estamos en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo utiliza el término en Cristo Jesús en sus escritos 48 veces, en Cristo 34 veces, en el Señor 50 veces. Es decir, el apóstol San Pablo utiliza 132 veces la expresión en Cristo, para con ello recordarle a usted y a mí que la santidad suya no es el resultado de sus méritos, porque fuimos salvos no por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo, porque vivimos una experiencia de santidad a pesar de nuestras imperfecciones, no por nuestros méritos, sino porque conformamos el cuerpo santo de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y cuando Dios decide mirarme a mí, porque a mí no me gusta poner de ejemplo a nadie, cuando Dios decide mirarme a mí, cuando Dios decide hablar conmigo, cuando Dios decide observarme a mí, no observa a un Moisés lleno de imperfección, no observa a un Moisés lleno de manía, no observa a un Moisés que puede tener un carácter fluctuante, sino que cuando Él me mira a mí, antes de mí, ve a Cristo, porque tú y yo estamos en Él. Por lo tanto, en la experiencia de la vida cristiana, tú y yo como cristianos, tú y yo como creyentes, empecemos a romper con esos síndromes de inferioridad. Comencemos a romper con esos complejos. Comencemos a entender que hemos sido desafiados por la gracia, no para vivir de manera miserable, no para vivir de manera autoacusatoria. Comencemos a entender que en la experiencia de la vida cristiana, Dios no ve la mera realidad de mi presente, Dios ve la potencialidad de mi futuro. Dios ve lo que yo puedo llegar a ser. Dios ve lo que yo puedo lograr alcanzar. Desde luego que habrá momentos en el peregrinar de la vida donde yo pueda estar corriendo derechito, pueda estar corriendo con éxito, puede estar corriendo, óigame, a velocidad de crucero, pero no puedo obviar la realidad que habrá momentos en mi vida donde tal vez caiga, donde tal vez desfallezca, donde tal vez me agote, donde tal vez me deprima, donde tal vez me entristezca, donde tal vez yo comience a flaquear en la fe. Y ese no es momento para autojuzgarme, ese no es momento para autocondenarme, ese es el momento para entender que a pesar de cualquier circunstancia de mi vida, Dios me ha llamado santo de Él. Dios te ha llamado santa de Él.
no por tus méritos, sino porque estás en Cristo, porque en Él nos movemos, porque en Él interactuamos, porque en Él existimos. Y cada célula de nuestra vida lo único que hace recordarle a Dios es el sacrificio de Cristo dado por nosotros en la cruz del Calvario. Ser santo significa vivir en Cristo. De hecho, un ave es distinto a un perro porque vuela. Y la pregunta tal vez más simple sobre esto es: ¿y por qué puede volar? Puede volar porque existe el aire. Porque su cuerpo puede montarse en el aire y expandir sus alas para volar. Si el aire no existiera, el ave no volaría. Un pez es distinto a un ave. ¿Y por qué es distinto a un ave? Porque no se ahoga. ¿Y por qué no se ahoga? Porque vive en el agua. Un creyente es un santo, no porque tiene cualidades propias. Un creyente, hombre y mujer, es un santo, es una santa, porque está en Cristo Jesús. Claro que cuando me miro con defectos. ¿Te quieres saber cuántos defectos tengo? Júntese conmigo unas cuantas semanas y se va a desilusionar. Mire, yo que he hecho tantos viajes de grupo, usted no tiene idea cómo que se desarrollan estos fenómenos. En la primera reunión todo el mundo se está dando el número de teléfono, todo el mundo se está dando la información, cualquier cosa me llama y me encantaría quedarme contigo en la habitación, y si nos quedamos juntos, todo el mundo. Y yo empiezo a observar esa dinámica y digo, ya veremos. Cuando empezamos a conocer las manías, te ve la gente que se me acerca: mire, pastor, ¿verdad? No es por nada, es una gran persona, pero ronca, que no me deja dormir. ¿Usted cree que habrá alguna manera de podernos cambiar de cuarto? Pero pastor, fíjese qué cosa, que esta persona, tantos asientos que hay en esta guagua y siempre se empeña en sentarse en el mismo. Y yo también me quisiera sentar en ese asiento, porque por primera vez descubrimos en los viajes que el primer asiento es el mejor de todos. Así somos. Así somos. Somos santos porque estamos en Jesucristo. Yo no tengo que negar la realidad de mi humanidad. Yo no tengo que negar la realidad de mi finitud. Yo no tengo que negar la realidad de que todavía el Espíritu Santo está trabajando conmigo. Pero a pesar de todos los pesares, yo soy un santo porque estoy en Cristo Jesús. Así como un ave es un ave porque puede volar. Así porque un pez es un pez porque está debajo del agua. Tú y yo somos santos porque estamos cimentados en Jesucristo, la raíz de nuestro árbol. Él es la vid de nuestros pámpanos. Él es la esencia de la vida de nuestra vida. Él es la atmósfera de nosotros los creyentes. Él es el aire de nuestros pulmones. Él es la razón de nuestra salvación. ¿Y sabe qué es lo que más me maravilla de las Escrituras? Que la Escritura dice: y en Él estamos completos. ¿Por qué somos santos? Porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Somos santos porque nuestro vínculo con Él
no depende de mis capacidades, depende de su gracia. Y porque descubro que como resultado de su gracia, dentro de las limitaciones de mi humanidad, dentro de las limitaciones de mi naturaleza humana, yo puedo afirmar, como afirma el apóstol San Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrán separar a mí del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Yo estoy en Él, tú estás en Él, tú le perteneces a Él. Las circunstancias de la vida van a ir y regresarán. Los fenómenos de la vida serán como acontezcan en nuestro peregrinar de vida. Habrá momentos para reír y habrá momentos para llorar. Habrá momentos en nuestra vida para pasarla bien y habrá momentos para pasarla mal. Habrá momentos donde disfrutaremos de abundancia para adquirir lo que querramos y habrá momentos donde tendremos que contar los chavitos para ver si nos da para pasar el día. Pero indistintamente cuáles sean las circunstancias, le pertenecemos a Él y estamos cincelados en Él y estamos fusionados en Él, y por lo tanto la grandeza de su amor nos hace entender que somos santos porque estamos separados para su servicio, que somos santos porque estamos separados para su gracia, que somos santos porque estamos separados para su testimonio, que somos santos porque hemos determinado consagrarnos a Él. Y esta sí que es una extraordinaria determinación. Se cuenta que Martín Lutero, que no era un pellizco ñoco en términos de su carácter, que era un malcriado, que era una persona de un carácter recio, y no voy a seguir hablando más mal de él porque espero encontrármelo en el cielo y no quisiera tener problemas con él allá arriba. Pero miren qué dato interesante. Se levantaba todas las mañanas y gritaba: soy bautizado. Y gritar soy bautizado tenía unas implicaciones extraordinarias, porque ser bautizado significaba, como resultado del bautismo, he sido integrado al cuerpo de Cristo. Como resultado del bautismo, la gracia de Dios, mediante su Espíritu Santo, me ha colocado en el cuerpo en una función particular. Porque soy bautizado, ahora yo soy un órgano del cuerpo de Cristo, donde Él soberanamente me ha colocado para ser bendecido y para bendecir. Por lo tanto, cada mañana Martín Lutero se levantaba para gritar y para afirmar: hoy es un buen día para llegar a reafirmaciones. Hoy es un buen día para entender mi postura y mi posición en Cristo. Hoy es un buen día para entender que a mí se me ha otorgado un título cuando todavía yo no lo he alcanzado. Que a mí se me ha designado en una función cuando no es por mis méritos,
pero tengo la oportunidad de reflexionar, de interactuar, tengo la oportunidad de volver en sí, tengo la oportunidad de meditar y tengo la oportunidad dentro del marco de mi reflexión, dentro del marco de esa interacción conmigo mismo, tengo la oportunidad de descubrir no solamente mis virtudes, sino tengo la oportunidad de descubrir mis defectos y determinar trabajar con ellos. Y puedo trabajar con mis defectos porque soy santo. Qué interesante. Puedo trabajar con mis defectos porque soy santo. Puedo trabajar con mis defectos porque no estoy en la relación de un Dios que me ha predeterminado. Estoy en la interrelación con un Dios que me dice: Moisés, todavía puedes cambiar, todavía puedes eliminar, todavía puedes quitar de ti, todavía puedes sentarte a llegar al arreglo contigo mismo, todavía puedes tomar decisiones en tu vida que vayan en dirección hacia mi voluntad. Todavía puedes concluir, cambiar de ti cosas de tu carácter. No tienes que resignarte a decir: yo soy así, el que me quiera aceptar, que me acepte como yo soy. No, todavía puedes llegar al desafío de entender que Dios te ha declarado santo y te invita en esa declaración y te desafía para que puedas aspirar a un nivel más alto, a una posición mayor. ¿Sabes algo? En la experiencia de la vida cristiana, absolutamente nadie puede llegar a la conclusión de que ya alcanzó el nivel que Dios quería que alcanzara, sino todo lo contrario. Todos los días podemos crecer un poco más. Hace muchos años yo prediqué en esta iglesia un sermón que lo intitulé El Cristo Elástico. Esas locuras que uno a veces se le ocurre para llamar la atención de la gente. Y hablaba del Cristo elástico el día que él se encontró con el joven rico. Y el joven rico se le acercó porque este muchacho era un capitalista extraordinario. Y este muchacho sabía cómo poder lograr hacerse cada vez más rico. Y él entendía: yo puedo cada día ser más rico, más rico, más rico, más rico. El único problema que él descubrió es que su vida era finita, que un día se le iba a acabar, que un día se iba a morir. Y cuando él se muriera, también su riqueza se detendría. Y entonces alguien le habló de que Jesús ofrecía vida eterna. Y él dijo: mi problema estaría resuelto, porque yo tengo la capacidad de ser millonario. Yo tengo la capacidad de convertirme en el hombre más rico del universo. Mi problema se resolvería si Cristo me otorgara la vida eterna. Porque si yo alcanzo la vida eterna, óyeme, Bill Gates será un mendigo al lado mío. El mexicanito más millonario, Slim, ese lo que tendría serían 4 pesetas al lado mío. Y entonces se acercó donde Jesús y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo miró y dijo: bendito Dios, caramba, este muchacho quiere vivir eternamente para tener muchos chavos, para aumentar su capital, para multiplicar su capital. Y Jesús le dijo: ¿te interesa tanto la vida eterna? Pues es sencillo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y una vez vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres, entonces ven y sígueme y te garantizo que tendrás la vida eterna. Y el muchacho se entristeció, porque a fin de cuentas, ¿para qué quiero una vida eterna si no voy a tener chavo? El Evangelio nos hace grandes desafíos
y nos invita a entender que Dios ha declarado, óigame, y sabe lo que dice la Escritura, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios me llama santo a mí sin yo serlo. Moisés, mi santo. ¿Quién me dice eso? El Eterno. Pero yo tengo imperfecciones, pero tienes capacidades. Pero yo cometo errores, pero puedes rectificarlos. Pero yo me caigo, pero te puedes levantar. Pero yo a veces reniego, pero te puedes reafirmar. Pero mira, a veces a mí me dan unos corajes de esos que boto humo por la azotea, pero puedes apagar el fuego de tu ira y puedes hacerte dócil. Por eso puedo llamarte santo, porque no solamente estás en mí, sino que mi gracia puede capacitarte para que seas lo que determina ser en mí. Pablo termina su introducción de la carta diciendo: a ustedes, gracia y paz. Gracia y paz. Porque a fin de cuentas, lo que más necesitamos nosotros en el camino de la santidad es gracia. Es entender el concepto de la gracia. Es entender que no son mis méritos. Y lo que más necesitamos en la experiencia de la vida y en la experiencia del peregrinar es la paz. El mundo te recomienda 3 cosas: salud, dinero y amor. Y hay gente tonta que todavía no sabe por cuál de las 3 decidirse. La fe te recomienda paz. Porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve tener salud si no se tiene paz? ¿De qué sirve tener amor si no se tiene paz? ¿De qué sirve tener dinero si no se tiene paz? El bien mayor que de Dios recibimos en el marco de nuestra santidad es que podemos vivir no solamente en la paz de Dios, sino que podemos interactuar dentro de la paz de Dios. Por eso me llama la atención de manera extraordinaria aquel dicho que a alguien se le ocurrió ponerlo en bumper sticker, que decía: si eres cristiano, que se te note. Porque a fin de cuentas, ya Dios te ha denominado lo que serás para Él en el peregrinar de tu vida. Porque no es por tus méritos, es por los méritos de Él. Pero su gracia y su paz nos capacitan para todos los días poder subir un nuevo peldaño. Que el Señor me los bendiga. Inclinamos el rostro. Inclinamos el rostro, querido. Señor, que por sobre todas las cosas de mi vida, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi fragilidad, a pesar de la realidad de mi finitud humana, yo pueda entender y comprender que tu gracia me desafía, que no debo quedarme sentado en la frustración, que no debo sentarme en la congoja de lo que no he podido alcanzar, de lo que no he podido lograr, que no viva amargado por las inconsistencias de la vida, como consecuencia de aquellos que me han metido el pie para que caiga,
de aquellos que no tuvieron consideración hacia mi persona y me dieron la espalda, sino que por el contrario, Dios, yo puedo entender que tú siendo el santo, que tú siendo el perfecto, que tú siendo el eterno, no has perdido la confianza en mí. Tú no has perdido la confianza en mí. Y todavía confías que me puedo levantar. Y todavía confías que puedo erguir mi cabeza. Y todavía confías que puedo caminar hacia el norte de tu voluntad. Y todavía confías que puedo retomar el llamado que me hiciste. Y que puedo retomar, Señor, aquel plan que tú tenías para conmigo. Y todavía confías que la agenda que marcaste para mí puede cumplirse, porque tú, oh Dios, eres el eterno. Ayúdame a entender en esta noche, Señor. Ayúdame a entender en esta noche que tú, siendo el santo y el perfecto, me miras a mí en la dimensión de tu santidad, porque entre tú y yo has colocado a Jesucristo, y cuando me miras, tú ves en mí a Jesús. Por lo tanto, Dios, que la gracia de tu Espíritu Santo me asista hoy para incorporarme. Que la gracia de tu Espíritu Santo me asista hoy para levantarme de las circunstancias de la vida y pueda entender como el apóstol San Pablo y pueda decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado conmigo de esta manera, yo lo invito a ponerse en pie. Si usted ha orado conmigo de esta forma, yo le invito. Y si entre nosotros hay alguien que por primera vez nos visita y no ha reconciliado su vida con Dios, pero hoy quiere afirmar su fe en Jesús, pero hoy quiere dar pasos de fe y de esperanza para acercarse al Señor, si hay alguien, yo le invito en este momento para que donde esté levantándome su mano, me haga saber que puedo orar a Dios por usted. Si lo hubiera, si hay alguien en esta noche que desee reconciliar su vida con Dios, que desee reafirmar su fe en Jesús, si lo hay, yo le invito en este momento. Si no hay nadie y usted ha orado junto conmigo, entonces yo le invito a que levante sus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y afirma en tu vida: soy esclavo de aquel que me ha llamado santo. Le pertenezco por completo. En Él yo estoy. Afírmalo en tu vida. Afírmalo en tu corazón. No permitas que ninguna circunstancia adversa determine en ti algo contrario de lo que Dios ha determinado para contigo. No lo permitas. Cierra cualquier espacio en esta noche. Cierra cualquier espacio a cualquier posibilidad en tu vida de sentirte inferior, de sentirte desplazado, de creerte ciudadano de segunda clase, de pensar que Dios trata con todos menos contigo. Cierra esa posibilidad y afirma en esta noche que tú eres el especial tesoro de Dios. No para vanagloria, no para arrogancia, no para orgullo, no para soberbia,
sino para que puedas entender que Dios te formó con un propósito maravilloso y extraordinario. Y escúchame lo último que voy a decirte. Jehová cumplirá su propósito en ti. Padre, gracias por esta reunión. Gracias por este tiempo lindo que nos has regalado. Gracias porque desde el comienzo has estado entre nosotros. Gracias por la vida de nuestros hermanos y de nuestros amigos que nos visitan. Por la alegría de ver a Pedro aquí con nosotros hoy, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Después de un día largo, después de un día extenso, de un primer culto a las 8 de la mañana, de un segundo culto, Señor, a las 11 de la mañana, de esta tercera reunión. Gracias te damos, Dios, porque tú das la fuerza, porque tú das la capacidad, porque tú, Señor, pones en nosotros la pasión para hablar de ti, para hablar de tu gracia, como si fuera el primer día de nuestro enamoramiento, como si fuera un encuentro de pasión. Gracias, Señor, porque podemos amarte, porque podemos servirte, porque podemos afirmarnos en la experiencia de la fe cristiana. Gracias, Dios, porque aun cuando el mundo está convulsionado, nosotros estamos en paz. Gracias, Señor, porque tenemos un destino prístino y claro en ti. Gracias, Dios, porque tenemos certeza que tú nos llevas de la mano y el propósito tuyo se cumplirá por encima de las circunstancias. En tu paz salimos de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Saluda a su hermano, abrácele.